El lema con el que José Antonio Kast presentó ayer su gabinete, Unidos ante la Emergencia, 9:30 de la noche, un poco más tarde de lo inicialmente proyectado, 24 ministros y no 25, que fue una de las sorpresas del anuncio que se hizo en la oficina del presidente electo, un gabinete de un gobierno de emergencia para terminar con la inercia y recuperar Chile, decía José Antonio Kast, enumerando uno a uno a quienes serían sus autoridades, acompañado de una voz en off que iba entregando los detalles más básicos de la biografía de cada uno de los integrantes del gabinete. Lo fue agrupando en distintos, digamos, estamentos, ¿no? Emergencia en seguridad, emergencia social, emergencia del Estado, emergencia económica y emergencia pública. Una vez dicho los nombres de su equipo, él fue continuando con su discurso, puso mucha énfasis en esto de la emergencia que en este momento hay en el sur del país, ya vamos a hablar de esto, y manifestó que este gabinete no nace de cuotas ni de cálculos, que probablemente de todo es lo más destacable en este sentido. Ya vamos a ir a las críticas de la oposición, pero si hay algo que se puede decir es que este no es un gabinete coteado, ¿no? Que es la gran crítica que suele ocurrir con los gabinetes en general, que nombran los presidentes de la República. En este caso, la gran mayoría de ellos son independientes, hay, salvo el Partido Republicano, que tiene 2 ministerios. Los pocos partidos que tienen representación tienen un ministerio cada uno y nada más. Vamos a ver qué es lo que ocurre aguas abajo, sin embargo, con las subsecretarías, con las delegaciones presidenciales, las jefaturas de servicio y hasta las embajadas, pero al menos en términos de ministerio, nadie podría considerar que este es un gabinete con cuoteo político. Sin embargo, lo que es una ventaja, abre una ventana para el cuestionamiento y que probablemente va a ser el gran foco en el que va a estar concentrada la futura oposición a partir del 11 de marzo, que es el conflicto de intereses que eventualmente puedan tener alguna de estos ministros, porque son figuras destacadas, no son personas, digamos, si se quiere, promedio en el mundo privado, sino que han destacado en los distintos ámbitos, ya sea en el ámbito empresarial, en el ámbito legal, y eso probablemente va a tener a la oposición auscultando muy puntillosamente lo que cada uno de estos ministros vaya a hacer. Y este es el clásico problema, ¿no? El típico problema que se genera en la política. Puede ser política pequeña, puede ser política amplia, como usted lo quiera interpretar, pero cuando no tienen experiencia en el mundo privado, se les cuestiona, como ocurrió con el gobierno del presidente Boric, donde algunas de sus figuras eran cuestionadas porque no habían destacado en sus respectivos ámbitos necesariamente como para ejercer el cargo para el cual se les encomendaba una misión. Si destacan en el ámbito privado y son libres, por lo tanto, en sus propios sectores, se produce este cuestionamiento que es el que hemos visto por parte de la oposición, o más bien de la izquierda, que se va a convertir en oposición, que es fundamentalmente que aquí hay que estar mirando los conflictos de intereses que se puedan generar respecto de esta figura. Si son políticos, se les cuestiona por qué hay un cuoteo. Entonces, la verdad es que no importa de dónde provengan, siempre se va a abrir una ventana para un cuestionamiento. Y eso es probablemente lo que va a marcar durante el día, acuérdense lo que les digo, las reacciones por parte del mundo de la izquierda, fundamentalmente a este gabinete, al margen, por supuesto, de que ya hay un cuestionamiento de que se van a nombrar 25 ministros y se nombraron 24, porque Santiago Montt, el CEO de una empresa minera, que iba a ocupar un cargo importante, finalmente minería no prospera ese nombramiento, y ya hay quienes en la oposición dicen que insólito que un gabinete que no alcanza a asumir termina, digamos, generando un cambio antes de que siquiera lleguen al poder. Esto no lo hace la primera vez, ni la última. De hecho, quiero recordar que este gobierno estuvo a punto de nombrar a Manuel Monsalve como ministro. Lo tenían listo y tuvo que echar pie atrás y mantenerse como subsecretario del Interior. Imagínense el desaguisado que habría sido que Manuel Monsalve hubiese terminado siendo ministro. Pero bueno, en fin. La cosa es que este puzzle que tuvo que armar el presidente electo fue complejo. Algunas cosas estaban bastante claras. Claudio Alvarado es el ministro del Interior, la única figura de la UDI que en este caso va a liderar el gabinete de José Antonio Kast. Claudio Alvarado es una figura que desarrolló un vínculo con el presidente electo cuando ambos coincidieron en la Cámara de Diputados. Ahí estrecharon mucho su relación y desde ese momento uno podría decir que se generó un vínculo bien personal. Esto no es más bien un nombre UDI llegando al gabinete del presidente electo, sino que más bien una persona cercana al presidente electo, que además coincide, es de la UDI, pero no es que sea, digamos, una propuesta, de hecho, de la Unión Demócrata Independiente. Es probable incluso si uno pregunta dentro de la UDI,
No sé si habría sido el nombre que ellos probablemente habrían recomendado propiamente tal. Pero Claudio Alvarado va a ser quien va a encabezar la labor más política dentro del gabinete. Pero la sorpresa no vino de ese lado, ¿no? Sino que vino más bien del Ministerio de Seguridad, que antes estaba en manos del Interior, pero como se separó a partir de hace un poco más de un año con la creación del Ministerio de Seguridad, había que llenar ese cupo. Y finalmente fue Trinidad Steinert, la ministra nombrada. Ayer lo comentamos a esta misma hora, una abogada de 54 años que se convirtió en la gran sorpresa del gabinete después de haber renunciado a la Fiscalía de Tarapacá. Tras 20 años de carrera en el Ministerio Público, ahora se hace cargo, tiene sobre sus hombros el peso de demostrar resultados concretos en materia de combate a la delincuencia, que es el gran desafío que tiene este gobierno. Comité político que va a estar integrado también por la figura de José García Ruminot, miembro de Renovación Nacional, secretario general de la Presidencia. No fue una sorpresa porque ya hace rato que se sabía que él iba a ocupar un cargo en este gabinete. Es un legislador de trayectoria, ¿no? Un veterano que va a llevar una relación con el Congreso probablemente un poco tironeada. Este es un Congreso fragmentado, con una renovación relevante, con un Senado probablemente un poco difícil de predecir. Así es que vamos a mirar cómo desarrolla José García Ruminot esa labor. Este no es un gobierno que haya prometido, en tanto Kast candidato presidencial, una gran batería de proyectos de ley, a diferencia de gobiernos anteriores, incluyendo el del presidente Gabriel Boric. Aquí más bien se han trazado ciertos objetivos, ciertas desregulaciones, no tanto mucho proyecto de ley, pero de todas formas va a tener que negociar con el Congreso varias iniciativas en este sentido, y José García Ruminot, por lo tanto, tiene ese desafío. Y completa el comité político, aunque el comité político lo pueden integrar otras figuras, ¿no? Como por ejemplo el ministro de Hacienda, del que ya vamos a hablar, o el ministro de Defensa, Mara Cedini, la vocera, la sucesora de Camila Vallejo, una figura bien atípica, que es cantante, es actriz, es periodista, ha sido panelista y polemista de programas como Sin Filtro, y que asume el rol de la vocería. Ha tenido un buen desempeño en este sentido, probablemente la mejor vocería que ha tenido en toda su historia política José Antonio Kast, porque no es la primera vez que es candidato, pero sin duda encontró la persona idónea. Fue la vocera de su campaña y la vocera de este periodo de transición del presidente electo hasta que tenga que asumir el 11 de marzo. De hecho, ayer Camila Vallejo dio como un consejo público a Mara Cedini ante el rol que le tocaría asumir. Dijo que tiene que tener mucha sabiduría y templanza porque es de las tareas más ingratas. Requiere mucha sabiduría poder ver el panorama siempre completo, fue lo que dijo Camila Vallejo, que a todo esto tiene un récord, porque Camila Vallejo es de los pocas ministras voceras que se mantuvo desde el principio hasta el final en el cargo. Hay que recordar, sí, que claro, tuvo un periodo de ausencia porque fue madre en el intertanto, pero de todas formas se mantuvo de principio a fin en este cargo. El equipo económico arroja algunas sorpresas. No, evidentemente, la de Jorge Quirós, que es el ratificado en el Ministerio de Hacienda, el titular de las finanzas públicas, que es el jefe del equipo económico y que va a integrar muy probablemente el comité político del gobierno. Ya sabemos que no fue una sorpresa. Probablemente, sin embargo, y a pesar de que tenga solo un ministerio, sí tiene esta como lógica de un superministro que va a estar a cargo de toda la política económica. O sea, va a ser el jefe directo de los ministros, no sé, el viceministro de Economía y Energía, Daniel Mas, Tomás Rau en Trabajo, Jimena Rincón en Energía, Francisca Toledo en Medio Ambiente, que le van a reportar a Quirós los avances de las políticas de cada una de las reparticiones que ellos van a encabezar. Y el único cambio, como decíamos, que se venía anticipando es la caída de Santiago Montt, que originalmente era el futuro ministro de Minería. Sin embargo, el anuncio es que esto probablemente él, y hago un paréntesis aquí, la razón por la que finalmente se cae el nombramiento de Santiago Montt es que, como él era el CEO de la empresa Andes Cooper, fue la misma empresa la que cuando anunció la salida, ayer en la mañana, confirmó que salía porque iba a ocupar un cargo en el gabinete del presidente José Antonio Kast, lo que habría generado muchísima incomodidad en el mandatario electo, un gran ruido político que terminó por hacer naufragar su opción. Es como un statement también de José Antonio Kast en este sentido, ¿no? De ser muy riguroso, y eso probablemente
o aparentemente es lo que provocó la caída de Santiago Montt. La expectativa que tienen los economistas respecto de Jorge Quiroz y su equipo económico es bastante alta, y por lo mismo aquí hay muchos que han fijado prioridades que se tienen que abordar en el corto plazo, tratar de generar los incentivos en el crecimiento económico, en el empleo, en desregulación o reducción de permisos, la situación fiscal, que son algunas de las tareas que va a tener que enfrentar este equipo económico, insisto, en el corto plazo. Por eso es que algunos plantean sus dudas en relación al funcionamiento y al rol que va a jugar Quiroz en Hacienda. Otros, en cambio, piensan que va a tener la suficiente muñeca política. Daniel Mas, viceministro de Economía y Minería, asumiendo entonces que va, digamos, al alero, por decirlo así, de Jorge Quiroz. Lo voy a tratar de decir de esta otra manera. No hay diferentes miradas, como hemos tenido en otros gobiernos, ¿no? Un ministro de Hacienda y un ministro del Trabajo, con miradas a veces incluso antagónicas dentro del mismo gobierno. No es esta la realidad que vamos a tener en este gobierno. Están todos alineados, digamos, con la misma proyección. Y además con un sello puesto, por supuesto, en materias económicas, comerciales, de negocio. Tanto así que incluso Francisco Pérez Maquena es nombrado como ministro de Relaciones Exteriores. Tampoco es una sorpresa, un hombre que venía dando vuelta hace rato, el hombre de confianza del grupo Luxich, que se va a estrenar en política. Su hermano ya había sido ministro, pero él es la primera vez que desempeña un cargo político. Tiene que renunciar a una veintena de directorios para poder ejercer este ejecutivo de 67 años, que va... Lo que confía José Antonio Kast en el caso de Pérez Maquena es en su muñeca negociadora. No en términos solamente comerciales, en términos de tratados con otros países o acuerdos en algún sentido, sino que esa muñeca negociadora llevada al mundo de la diplomacia. Hay muchos desafíos que va a tener por delante. Tratar de conciliar posiciones comunes con los países latinoamericanos para ver qué hacer respecto del tema del migratorio. La siempre, ¿cómo decirlo, no? La surrealista relación que uno puede llegar a tener con el Estados Unidos de Donald Trump, ¿no? Es muy impredecible y por lo tanto también ahí, en caso, por ejemplo, de alguna disputa arancelaria, se requiere una cierta muñeca política. Va a tener que recomponer las relaciones con Israel, que quedaron muy maltrechas durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Es una de las figuras que ha sido cuestionada, sin embargo, porque hay quienes dicen que el mundo de la diplomacia y el mundo de los negocios no necesariamente son lo mismo, pero no necesariamente que se le haya nombrado solo pensando en negocios como el objetivo diplomático de esta administración. Fernando Barros, el nuevo ministro de Defensa, una figura también relevante, el escudero en algún momento de Augusto Pinochet en Londres. Recordemos, Fernando Barros estaba de vacaciones con su familia, estaba en un año sabático, el año 98, cuando Pinochet fue detenido en Londres, y él asumió no solo su defensa, sino que la vocería de la familia Pinochet. Tiene una trayectoria muy, muy extensa, es socio de uno de los dos, digamos, bufetes de abogados más importantes de nuestro país. Ha anunciado, de hecho, que va, digamos, no solo deja ese bufete, sino que también su participación en distintos directorios para asumir su cargo como ministro de Defensa. No es la primera vez que sonaba. En el gobierno de Piñera entiendo que también sonó en algún momento también su nombre para ocupar este mismo ministerio. Es un abogado tributarista que fue asesor de confianza en los negocios del expresidente Sebastián Piñera. Hoy llega finalmente al Ministerio de Defensa, allí donde sonaba el nombre del periodista Guillermo Turner, que aparentemente se pudo haber caído también por filtraciones, ¿no? O no está del todo claro, o siempre estuvo el nombre de Fernando Barros sobre la mesa. Hay algunos otros nombres que ya hemos visto en la práctica ejercer como ministros en la sombra, si se quiere. Martín Arrau en Obras Públicas, Iván Poduje en Vivienda, porque el presidente electo los desplazó a la zona centro-sur del país para observar el nivel de afectación producto de los incendios, de los que ya vamos a hablar en un momento más, porque será sobre las espaldas de estos ministros fundamentalmente donde va a recaer la reconstrucción de las zonas afectadas producto de los siniestros. Martín Arrau es uno de los dos republicanos que ocupa un ministerio en este gabinete, el jefe de campaña, de hecho, de José Antonio Kast, que además tiene ya en su currículum el historial de haber participado en la reconstrucción por el terremoto del 2010. Quizás la figura más controversial
de este gabinete o en la que van a concentrar parte importante de sus miradas en el mundo, tiendo a pensar del Frente Amplio fundamentalmente, es la de Judith Marín. Ella es del Partido Social Cristiano, es evangélica y es la nueva ministra de la Mujer. O sea, es la antípoda de Antonio Orellana. Una férrea defensora de la vida desde la concepción, que en algún momento llegó a plantear que debería cerrarse el Ministerio de la Mujer, ser absorbido por otro ministerio como Desarrollo Social. Tiene 30 años. Ella colaboró muy activamente en la campaña de José Antonio Kast. Fue una figura clave en la negociación parlamentaria y en la decisión de los socialcristianos para respaldar la candidatura del ahora presidente electo. Y Judith Marín, que incluso en algún momento fue desalojada del Congreso por protesta en torno a discusiones que tienen que ver con los temas llamados valóricos o de derechos civiles, como usted prefiera decir. Escuchar la ley de aborto. El gobierno, José Antonio Kast ha sido bastante claro que no va a haber retroceso respecto de derechos adquiridos o de leyes ya aprobadas, por lo tanto no está en la agenda retrotraer legislaciones de esa naturaleza. La pregunta es cuál va a ser el énfasis, cuál va a ser el enfoque. Ya la oposición, en voz de algunas de sus figuras frente amplistas, han anunciado que es aquí donde van a poner buena parte de su fiscalización para saber cuál va a ser la política de Judith Marín, la nueva ministra de la Mujer. Y Jaime Campos, el ministro de Agricultura, que recordemos ya había ocupado este cargo durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. De hecho fue ministro de Agricultura durante todo ese periodo y fue ministro de Justicia durante el gobierno de Bachelet II, el que se negó a cerrar Punta Peuco en las postrimerías de ese gobierno, que es radical. El Partido Radical anunció que va a ser pasado al Tribunal Supremo y expulsado. Él dijo, no sé si un partido en extinción me podría expulsar, porque recordemos que el Partido Radical no alcanzó los votos mínimos para mantenerse como partido legalmente constituido, y salió ayer cuando conversó con la prensa a disparar con todo. Jaime Campos va a ser de esos ministros que nos va a dar harto material. Le preguntaron por el gobierno de Boric. No, el gobierno más malo de todos. Así, solo por citar uno. O ninguneando su propio partido. No sé si un partido en extinción me puede realmente expulsar y cosas por el estilo. Jaime Campos es de esos políticos, bueno, de hecho es el de mayor edad de todo el gabinete, que son como de la vieja guardia. No se guardan nada, si no tienen que ser diplomáticos no van a ser diplomáticos, en fin. El gabinete es bien interesante, tiene un 62% de independiente, tiene, si bien una mayoría de hombres, tiene un 44% de mujeres. Es el tercer gobierno con mayor, cantidad de mujeres que hemos tenido desde el retorno a la democracia. Es bien interesante este aspecto, porque, a ver, primero, la edad promedio, 54 años, 54,3 años. El segundo gobierno más longevo, el que tiene mayor promedio de edad, 55 años, el segundo gobierno del presidente Piñera. Además, el tercer gobierno, decía yo, con mayor porcentaje de mujeres, 44%, lo supera el primer gabinete de Boric y el primer gabinete de Bachelet I. Aquí hay que decir que con un porcentaje bien importante, con 2/3 de los ministros independientes y sin militancia formal, se refuerza la idea de un gobierno que se apoya en técnicos y en figuras del mundo privado más que en estructuras partidarias tradicionales. Por eso decía yo que es muy probable que esto sea uno de los grandes aspectos que la oposición vaya a cuestionar.